Perfecto. Podemos empezar. Gracias. Buenas tardes con todos. Para nosotros es un gusto enorme empezar estas segundas jornadas de la Sociedad por Acciones Simplificadas. Hasta hace poco, la gran mayoría de los sujetos y actores que forman parte del ámbito jurídico pensaban que el derecho de sociedades era simplemente el encargado de la constitución de las compañías. Y si bien esta forma de simplificar y reducir esta materia es equivocada y no guarda relación con la realidad ni con la importancia de esta área del derecho, se había quedado anquilosada el derecho societario en una norma de 1964 que, como vemos ahora, no se sintonizó con los cambios y la realidad actual. Luego de una importante reforma ocurrida el año 2020, el derecho de sociedades, durante todo el año 2020, el derecho de sociedades se ajustó a estas necesidades actuales, siendo uno de sus íconos justamente las paradigmáticas sociedades por acciones simplificadas. El día de hoy, Segundo Camino nos traerá la información más actualizada del desenvolvimiento de esta figura durante este primer año de vigencia y veremos la trascendencia de la figura en nuestro país. Estoy convencido también que el proceso de reforma ha resultado ser la natural y necesaria consecuencia de adaptar los marcos jurídicos de las sociedades a la progresiva globalización de los mercados, a entender cómo funciona el mercado y sobre todo cómo funciona el empresariado, facilitando con ello la creación y funcionamiento. Por eso las SAS resultan tan trascendentes. En este contexto, se ha reclamado la revisión de viejos paradigmas y el establecimiento de nuevas estructuras que permitan a la sociedad disfrutar y aprovechar de formas más flexibles y en particular dar seguridad jurídica a los inversionistas. Sin embargo, los inversionistas no están exentos al fraude o al abuso del derecho y por eso el fortalecimiento de normas que garanticen la alternativa en procura del abuso de la figura son trascendentales en el derecho moderno. Por eso la magistrada Teresa Núquez resaltará la figura del levantamiento del velo societario a través de la explicación de una extraordinaria sentencia que dictó la Corte Constitucional ecuatoriana. También el derecho de sociedad es una materia que es protagonista de la economía de las naciones y tiene directa injerencia en su crecimiento. Su regulación es la directa y elemental consecuencia de adaptar marcos jurídicos de las sociedades a los negocios y mercados con el fin de facilitar su creación y funcionamiento. Por eso, cuando el mercado evoluciona, el derecho societario debe adaptarse indefectiblemente. Para que este proceso pueda ser exitoso, en palabras de Francisco Reyes Villamizar, es indispensable que se ajuste también la infraestructura normativa. La existencia de un régimen legal apropiado constituye un elemento crucial para el funcionamiento adecuado de un sistema de libre intercambio de bienes y servicios. Los esfuerzos dirigidos a facilitar el comercio mediante el ajuste de las normas jurídicas, de modo que pueda atenuarse la cultura paternalista local, en la que prevalecen las formalidades legales, debería constituir una prioridad para los países del área. En la ponencia que cierra este ciclo, Aurelio Gurrea Martínez nos hablará sobre el futuro del derecho de sociedades y la forma como debe reinventarse constantemente. Conmemorarse un año de vigencia de las sociedades por acciones simplificadas en Ecuador, la Superintendencia de Compañías, con el apoyo de la Escuela de Jurisprudencia de la Universidad de San Francisco de Quito, que estamos organizando estas segundas jornadas sobre las sociedades por acciones simplificadas, da una calurosa bienvenida a todos los que nos acompañan en este momento. Para empezar, pasaremos un video preparado por esta superintendencia. Así que adelante con el video. Ha transcurrido un año desde que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros habilitó el proceso de constitución de sociedades por acciones simplificadas, tiempo en el cual se han creado más de 7.800 compañías bajo esta modalidad, convirtiéndose en el tipo societario más utilizado en el Ecuador. La SAS es un tipo de compañía que se constituye por una o varias personas naturales o jurídicas, mediante un trámite simplificado sin costo. Su finalidad es impulsar la economía mediante la formalización de los emprendimientos informales, constituyéndolos en sujetos de crédito y con ello ampliar sus procesos productivos. Nuestra experiencia constituyendo la empresa es que fue muy fácil, de verdad la asesoría que brinda la Superintendencia de Compañía
hace que todo sea ágil, que no tenga costos. Hemos decidido, en conjunto con mi socio, crear la compañía porque entendemos que esto nos va a permitir mejorar nuestras oportunidades comerciales, dándole formalidad. Gracias a la Super por el apoyo. Este moderno instrumento societario no requiere de un capital mínimo para su constitución. Puede dedicarse a cualquier actividad mercantil o civil lícita, según señale su objeto. Su plazo de duración puede ser indefinido y la responsabilidad de sus accionistas se limita a sus aportes, protegiendo así su patrimonio. Los beneficios que nos brinda la Superintendencia de Compañías es poder constituir esta sociedad en forma ágil y oportuna y cero costos. El 18 de mayo de 2020, la Superintendencia implementó exitosamente el trámite de constitución de SAS, agilidad y simplificación, y a pesar de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, las SAS contribuyeron a reactivar la creación de compañías, ya que miles de emprendedores confiaron en esta figura para formalizar sus negocios. Mi experiencia al crear mi compañía fue excelente por la rapidez al constituirla y cero costos notariales que tuve. Otro de los beneficios es que puedo realizar varias actividades dentro de mi grupo social. Estas compañías son una excelente oportunidad para nosotros los emprendedores poder formalizar nuestros emprendimientos. Con la finalidad de automatizar el proceso y brindar un servicio más eficiente, la institución habilitó desde el 28 de septiembre de 2020 el sistema de constitución electrónica SAS, el cual se encuentra disponible en el sitio web www.supercias.gov.es. La plataforma permite la creación e inscripción de estas sociedades de manera virtual, desde cualquier lugar y a cualquier hora del día. Gracias a la validación instantánea de información entre la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas, a partir del 15 de abril de 2021, las SAS que se constituyen en línea obtienen automáticamente la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y la clave del SRI. Este nuevo tipo societario en Ecuador busca no solo hacer más fácil el proceso de constitución de una compañía, sino que además contribuye a la creación del empleo, hacia los emprendedores sujetos de crédito y dinamiza la economía eliminando costos. Actualmente, el 52% de compañías constituidas son SAS, en tanto que el 48% corresponden a otro tipo societario, lo que da cuenta de su crecimiento exponencial. Las SAS se han convertido en el principal motor de formalización en todo el país. Pichincha y Guayas lideran la creación de empresas bajo esta modalidad, al igual que los sectores económicos de comercio y en general de los servicios. Asimismo, las SAS han generado un cambio en la forma de crear empresas, puesto que el 48% de ellas tienen un solo accionista. El 27% tienen como representante legal a una mujer y el 28% de los accionistas son mujeres. Esto involucra un cambio importante en la igualdad de género, en la representación en cargos directivos y en el directorio de las sociedades. Solo es cuestión de decidirse a emprender. La Superintendencia de Compañía nos brinda todas las herramientas. Un reciente informe de la Organización de los Estados Americanos señala que el Ecuador cumple con los dos elementos clave de la ley modelo SAS, que se perfilan como mejores prácticas mundiales, emergentes para la constitución simplificada. Los indicadores que presenta esta figura societaria muestran que está cumpliendo con su objetivo de impulsar la economía e incentivar actividades productivas individuales, dinamizando la economía. Sin duda, la SAS es la innovación más grande del derecho societario en Ecuador en las últimas décadas. Incentivamos a todos los emprendedores a que constituyan esta clase de compañía, ya que te traerá beneficios en instituciones financieras, además de una formalidad entre los clientes. Celebramos con éxito el primer año de las sociedades por acciones simplificadas y desde la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros continuamos trabajando para que cada día sea más fácil hacer negocios en el país. Servir es nuestro compromiso. Muchísimas gracias. Con esto doy paso a Víctor Anchundia Blase, Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Víctor. Gracias, Esteban. Buenas tardes
a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a celebrar, a recordar, a estar conscientes de este cambio evolutivo que ha tenido el derecho societario en este último año. Como pequeña reflexión e invitación a tener presente, quisiera ponerle a su consideración 3 cifras, 3 números, 3 valores, 3 datos estadísticos. 56%, 8.213 y el número 4. ¿A qué me quiero referir? A 4 es el máximo de días que se demora en constituir una SAS. A 8.213 compañías que se han constituido en el último año de la existencia de la SAS. Y al 56% que representa el número de SAS que se constituyen teniendo otras opciones para hacerlo. Es decir, la Superintendencia de Compañías con esta reforma legal ha roto paradigmas. Señores, nos encontramos en el siglo XXI. No podíamos seguir, como lo explicaba en la introducción el doctor Esteban Ortiz, en una legislación del siglo pasado. Nuestros empresarios necesitaban una herramienta adecuada a la realidad que vivimos. No puedo dejar de mencionar la pandemia por la cual ha pasado la sociedad. Ha sido un conflicto, ha sido una gran preocupación, pero lo que siempre me ha motivado a mí es que los conflictos deben de ser una oportunidad. Y este conflicto, esta tragedia que ha vivido la sociedad ha servido, entre otras cosas, para llevarnos de lleno a esta nueva forma de relacionarnos. Lo informático, lo electrónico. Y las SAS dieron la oportunidad para que la actividad económica no se detenga en nuestro país. Se siguieron constituyendo compañías a pesar de la pandemia. Se siguieron desarrollando actividades mercantiles a pesar de la pandemia. La Superintendencia de Compañías estuvo a la altura. La Superintendencia de Compañías ya tenía varios productos electrónicos antes de la pandemia. Con la implementación de la SAS, la Superintendencia de Compañías pudo poner al servicio de los empresarios una herramienta. Es que, como les decía hace un momento, invito a los empresarios y sí, a los académicos y a los abogados de hoy en día, del siglo XXI, a romper paradigmas. Hace unos meses conversaba con unos académicos en donde reflexionaban ante el hecho de que aún algunas profesionales seguían o seguimos trabajando con conceptos del siglo XIX. Los grandes tratadistas sirvieron a una realidad. Es que el derecho está para servir a la sociedad, no la sociedad al derecho. El derecho lo que va a recoger es la realidad que necesitan nuestros empresarios hoy en día. Pero atención, el hecho de que sea más fácil constituir una compañía no significa que la autoridad de control haya disminuido su capacidad, sí, esa de control, porque es cuestión de enfocarse a facilidad, a mayor facilidad de constitución y más preocupación para ejercer un control. Nuestros recursos como institución de vigilancia y control se van a ver enfocados al desarrollo de la actividad productiva de la empresa. De ahí que es importante la participación de la jurista Teresa Núquez, que nos desarrollará y conversará con el tema del velo societario. Muy oportuna, muy adecuado para nuestra labor de control en aras de garantizar a la actividad empresarial y a la sociedad sobre esta labor que tiene la institución. Agradecemos como institución a todos los profesionales que han servido para llevar al servicio de la sociedad y a implementar la plataforma tecnológica con que cuenta la institución, y a las personas que hicieron posible el instrumentar este marco jurídico. Tenemos todavía muchas cosas que mejorar. Ya presentamos, ya ofrecemos el servicio del Registro Único de Contribuyentes, un servicio que no se lo había implementado meses atrás, pero hoy en día la plataforma electrónica de la institución está totalmente operativa.
Gracias por su presencia, gracias por el apoyo encantado de la Superintendencia de Compañía y una vez más, bienvenido a todos los expositores que nos acompañan en estas jornadas. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor, por sus palabras. De esta manera, doy paso a Segundo Camino. Segundo es economista con una maestría en Economía en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente en el PhD en Economía de la misma universidad. Su propuesta de investigación es 3 ensayos sobre los determinantes de la productividad en Ecuador y su propuesta se centra en los determinantes endógenos que podrían afectar la productividad empresarial. Actualmente es el director nacional del Departamento de Investigación Económica de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, profesor invitado de la ESPOL y Universidad del Río e investigador asociado en el SI Business School, Universidad de Espíritu Santo. Además, fue profesor invitado de la Universidad de Ecotec, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Universidad Agraria del Ecuador, Universidad Politécnica Salesiana, sede en Guayaquil, y profesor invitado en el MBA y programa en la Maestría de Finanzas de la Universidad de las Américas, UTLA. También profesor invitado en el MBA de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Segundo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y el piso es tuyo. Muchísimas gracias, Esteban. Muchísimas gracias a Víctor Anchundia, a Teresa, a Aurelio y a todas las personas que están aquí acompañándonos el día de hoy. Yo voy a presentar varias cifras estadísticas que entre estas ya se mencionaron en el video y también las mencionó nuestro superintendente de compañías. Sin embargo, yo voy a también a mencionar algunos datos importantes, como por favor me confirman que se puede visualizar la pantalla. Bien. Quisiera empezar comentando que cuando se realiza una reforma, sea el ámbito societario o el ámbito social o cualquier tipo de ámbito, una reforma para que pueda ser controlada y también pueda ser mejorada, como ya lo mencionaba nuestro superintendente, debe ser medible. Debe tener unas características en las cuales pueda hacerse un tipo de seguimiento para, luego de que se ha realizado la reforma, poder evaluar si la reforma tuvo algún tipo de impacto y si tuvo algún tipo de beneficio para su objetivo, si cumplió con su objetivo. Entre esto quisiera mencionar ciertos datos que no los he preparado para esta diapositiva por el simple hecho de que no voy a mencionar datos de una evaluación de impacto, sino datos más descriptivos como los que ya se mencionaron. Pero dentro de la superintendencia nosotros hemos realizado evaluación de impacto de esta reforma y lo que se puede evidenciar es que la reforma tuvo un impacto positivo en la creación de empresas, tuvo un impacto positivo en la tasa de entrada de las nuevas empresas. Varios de sus mecanismos para la creación y para que haya tenido un impacto positivo ha sido la disminución en el tiempo de creación de las compañías, la disminución del capital mínimo, que de hecho no hay una restricción ahora de capital mínimo, y adicionalmente la capacidad que tiene la SAS de la forma en que ha sido informada a la sociedad, ¿verdad? Una vez dicho esto, me permito empezar con varias puntualizaciones de la SAS. Desde el 18 de mayo del 2020 se habilitó el trámite por constitución por acciones simplificadas SAS y por lo tanto a la actualidad ya se ha cumplido un año desde que se crearon las SAS. Sin embargo, también aquí vamos a ver datos cerrados a finales de mayo. Es decir, no solamente vamos a mostrar datos a un año de la SAS, sino un poquito más hasta lo que se cierra todo el mes de mayo. Por lo tanto, aquí lo que vemos es un gráfico de cómo venía la constitución de compañías, tanto física como electrónica en todo el país. Luego el confinamiento obligatorio decretado por el anterior gobierno en marzo 16 del 2020 y cómo la constitución de compañías decreció, ¿verdad? Decreció pues evidentemente por el hecho mismo del COVID, producto de la pandemia, ¿verdad? Sin embargo, el 18 de mayo nace, digamos, o se implementa la SAS y se comienzan a crear las primeras SAS en el país y vemos cómo automáticamente existe un aumento de la creación de compañías, ¿verdad? Un aumento que comienza a darse a niveles casi similares a los pre-confinamiento, ¿verdad? Sin embargo, más allá de esto, cuando comienza a verse las reaperturas parciales de Guayaquil y Quito, en estas dos líneas que podemos ver aquí, comienza a reactivarse aún más. Y más allá de eso, lo importante de este gráfico es ver que no solamente se mejora, o sea, se reactiva la creación de empresas, sino que además los niveles son completamente superiores
a los que estaban pre-pandemia. Entonces aquí claramente, al menos descriptivamente, se muestra cómo las SAS pudieron haber impulsado, y de hecho ya vamos a ver que sí, pudieron haber impulsado la creación de compañías. Bien, también para constituir una SAS, en promedio, se requieren alrededor de 4 días si juntamos las SAS físicas y las SAS electrónicas, tal como lo dijo nuestro superintendente. Y en comparación vemos que hay una gran diferencia entre crear una compañía de forma física, ¿sí? Y una compañía de forma electrónica, simplemente electrónica sin que sea SAS, es decir, una sociedad anónima o una responsabilidad limitada, ¿verdad? Lo interesante de aquí también es que, como les decía al inicio, el hecho de disminuir el número de días para crear una compañía, en este caso una sociedad por acción simplificada, estimula el hecho de que un individuo o un empresario desee crear una sociedad por acciones simplificadas en vez de crear por ejemplo, una sociedad anónima o una compañía por responsabilidad limitada, ¿verdad? Esto es un dato bastante interesante porque aquí claramente muestra la mejora en una de los costos no monetarios que tienen las empresas al momento de crear una compañía. Por otro lado, también vemos que desde la implementación hasta el 31 de mayo, es decir, hasta el cierre del mes de mayo del 2021, se han creado, para ser exactos, 8.213 sociedades por acciones simplificadas. Esto representa el 56% de toda la constitución de todas las compañías, y otro tipo de compañías representan apenas el 44%. Claramente volvemos a ver que las SAS comienzan a representar una gran parte de la proporción de compañías que se han venido creando desde el 18 de mayo del 2020, donde fue la implementación de la SAS, hasta el cierre de mayo del 2021. Si comparamos las SAS que se constituyen de forma electrónica y lo hacemos también por tipo de compañía, vemos que las SAS representan el 47% de todas las constituciones electrónicas que se han dado desde el 18 de mayo hasta el 31, desde el 18 de mayo del 2020 hasta el 31 de mayo del 2021. Algo aquí importante de mencionar también es que la constitución electrónica por SAS tomó un poquito más de tiempo en el momento de la implementación, es decir, las SAS nacen implementándose por una constitución física que dadas las circunstancias del COVID, también pues, fueron de cierta forma de forma digital, pero eran en su gran mayoría de forma física. Esto, sin miedo a equivocarme, podría decir, y me atrevería a decir que al finalizar el cierre del año, esto probablemente se vaya a invertir, es decir, más de la mitad, del 50% de las constituciones electrónicas van a ser por sociedades de acción simplificada, ¿verdad? Luego, si vemos las constituciones de forma física y comparamos las SAS versus los otros tipos de compañías que se crean en el país desde el 18 de mayo hasta el 18 de mayo 2020 hasta el 31 de mayo 2021, vemos que las SAS representan casi el 63%, ¿sí? Y por otro lado, el 37,6% representan los otros tipos de compañías. Nuevamente vemos cómo las SAS tienen una mayor participación en la constitución física de compañías. Finalmente, si hacemos un histórico, finalmente hablando de estos datos, si hacemos un histórico desde el 18 de mayo del 2020 hasta el cierre de mayo del 2021, vemos claramente cómo las SAS han comenzado a convertirse en el principal vehículo de la creación de compañías en el país. Y vemos cómo al finalizar, al finalizar el 31 de mayo del 2021, vemos cómo las SAS representan la mayor cantidad de empresas que se han creado en el país desde el 18 de mayo del 2020 hasta el 31 de mayo del 2021. Luego de esto le sigue muy de lejos y por la mitad las sociedades anónimas, ¿verdad? Tal como lo podemos ver en este gráfico. Este gráfico es muy importante porque vemos cómo las SAS han comenzado a evolucionar o la creación de las SAS han comenzado a evolucionar de forma bastante positiva, tal como lo decía nuestro superintendente, no solamente que se han convertido en un vehículo para la creación de empresas, sino que han ayudado a reactivar la economía desde el punto de vista empresarial, porque una empresa que se crea necesariamente va a tener empleados, ¿verdad? Entonces ayuda también a la generación de empleo. Bien, si quisiéramos ver dónde o en qué sectores
es donde mayoritariamente se crean las SAS. Recordemos que las sociedades por acciones simplificadas nacen de una ley que fue aprobada también en el año 2020, que tenía un objetivo que era impulsar los emprendimientos. Los emprendimientos en su gran mayoría se enfocan en el sector de servicios, ¿verdad? Y tal como lo vemos en este gráfico de pastel, vemos que las SAS se han constituido en su gran mayoría en el sector de servicios, liderados claramente por el sector de comercio por mayor y menor, luego seguidos por las actividades profesionales, científicas y técnicas, y luego por el sector de información y comunicación. Si nosotros sumamos estos tres grandes sectores, tenemos más del 55% de constituciones en el sector de servicios, claramente. Y luego, si quisiéramos sumarle otro tipo de otros servicios, como por ejemplo actividades de servicios administrativos, actividades de atención a la salud humana, enseñanza, actividades de alojamiento y servicios de comida, claramente tendríamos un pastel mucho más grande de efectivamente que las SAS se enfocan claramente en el sector de servicios, por lo cual también se benefician de los otros, valga la redundancia, beneficios que tiene esta reforma, como por ejemplo la disminución del capital mínimo y claramente también la disminución de días que toma crear una compañía. Si quisiéramos ver dónde se concentran a nivel de provincia la constitución de las sociedades por acciones simplificadas, vemos que más del 70% de las SAS se constituyen en las provincias de Pichincha y Guayas. Pichincha lidera la constitución de las SAS con un 39,33%, seguido de Guayas con un 32%. Luego le sigue Azuay con un 7,29%, Manabí con un 3,90% y luego el Oro. Claramente también debemos considerar que Guayas y Pichincha son las dos provincias donde en su gran mayoría se centra a nivel de todo el país la actividad empresarial, y por esto nuevamente vemos que asimismo estas dos provincias lideran la constitución de las SAS. Algo importante de mencionar también es que el 48% de las sociedades por acciones simplificadas son unipersonales. Era otra de las cosas positivas que tenía la reforma, la creación de las SAS. Es decir, las SAS le permiten al empresario poder crear una empresa formal, ¿sí?, con un solo accionista, algo que no se puede hacer con otros tipos de empresas, ¿verdad? Por lo tanto, vemos claramente que hay un 48%, ¿sí?, de todas las SAS que se han creado que solo tienen un accionista, o que podemos decir que son unipersonales, ¿sí? Esto es bastante positivo, claramente, porque muestra entonces que uno de los objetivos de la reforma funcionó también, ¿verdad? Entonces, también podemos decir que el 73% de la inversión ya ha sido pagado y la mayoría es hecha por empresas, luego seguido de hombres y finalmente de mujeres. Esto también es algo positivo. ¿Por qué? Porque generalmente cuando uno crea una empresa, el capital con el que se crea tiende a pagarse después de un periodo determinado, es decir, no tiende a pagarse de forma inmediata. Sin embargo, en las SAS, este capital ya ha sido pagado en un 73% de forma rápida, ¿verdad? El 27% de los representantes legales de las SAS son mujeres, ¿sí? Si lo comparamos con el resto de tipos de compañías que se crean, como las sociedades anónimas o responsabilidad limitada, pues vemos que es ligeramente inferior la participación de las mujeres a nivel de las SAS. Sin embargo, creemos que es bastante importante. ¿Por qué? Porque este 27% ha venido creciendo en el transcurso del tiempo desde que se han comenzado a crear las SAS. Es decir, hace algunos meses atrás este 27% era menor y ha llegado hasta este punto a ser un 27% en aras también de que hay una mayor participación de las mujeres como representantes legales de las compañías, ¿verdad? Particularmente de las SAS. El 25% de los accionistas de las SAS son mujeres. Esto va atado a la anterior lámina, claramente, mientras que en las otras compañías, en los otros tipos de compañías, por ejemplo, sociedad anónima y responsabilidad limitada, tenemos que es el 32%. Sin embargo, nuevamente, el mismo enfoque creemos que es algo positivo porque la participación de las mujeres dentro de los cargos directivos ha comenzado a verse, verse impulsado, ¿verdad? El año pasado, la Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros realizó una encuesta de satisfacción sobre, a las personas que
constituyeron sociedades por acciones simplificadas. Entonces se envió la encuesta a 3.275 SAS que se constituyeron del 18 de mayo al 18 de noviembre del 2020. Solo para mostrar ciertos datos de esa encuesta que fue realizada hace algún tiempo atrás, respondieron 375 encuestados, lo cual pues nos da una muestra bastante interesante apegado a los datos estadísticos. Representa más o menos hasta ese momento, hasta el 18 de noviembre, el 12% de las sociedades por acciones simplificadas creadas en ese momento. Y lo que se mencionaba y los resultados que obtuvimos es que se preguntaba, por ejemplo, si necesitaba ayuda de otra persona para constituir la SAS, un 56% mencionaba que no necesitaba ayuda, es decir, que lo podía hacer de forma individual. El otro 44%, perdón, el 44% no necesitaba ayuda y el 56% sí necesitaba ayuda. Y luego se preguntó a este 56% que sí necesitaba ayuda, ¿quién lo ayudó? Entonces, un 5% de este 56% hablaba o mencionó que necesitaba ayuda de un funcionario de la superintendencia de compañías, ¿verdad? Un 11% mencionó que ya había constituido otras compañías y por lo tanto, digamos, necesitó ayuda de alguien que ya efectivamente haya constituido otro tipo de compañías. Un 14% mencionaba a un contador y el 70% mencionaba que necesitó la ayuda de un abogado, ¿verdad? También se preguntó si tuvo fácil acceso a los funcionarios a los formularios de registro de dirección domiciliaria, accionistas y representantes legales. Un 88% mencionó que sí tuvo fácil acceso. Es decir, la comunicación que se dio desde la superintendencia y las ayudas que se dieron desde la superintendencia para que esta nueva forma de compañía sea fácil y sea de fácil creación para la sociedad ecuatoriana fue bastante utilizada y fue bastante entendible para la sociedad, ¿verdad? También se preguntaba si existieron observaciones en su proceso de constitución de la SAS y un 62% mencionó que sí, un 38% también mencionó que no, y también comentaban que hubieron, digamos, observaciones de fondo que debía mejorarse en el procedimiento para constituir una SAS. Entonces, se comentó en ese momento, hasta noviembre, que fueron los tiempos, el tiempo de demora que generaba para constituir una SAS. Sin embargo, vemos claramente en las láminas que el tiempo de demora ha caído sustancialmente, se demora alrededor de 4 días, por lo cual también nos ayudó y ayudó a la superintendencia a tomar correctivos básicamente en esto. Mejorar la automatización, debería existir un convenio con el SRI para el tema del RUC, esto ya como lo escuchamos al superintendente ya se está dando, se da, y también se mencionaba proveer plantillas a los usuarios para tener claros los documentos que se debían entregar. ¿Sí? Y un poco para ir finalizando, porque tenemos mucha información de esto, si no podemos hablar toda la noche y claramente necesitamos que Teresa continúe su exposición. Quisiera ir rápidamente a la última diapositiva, o bueno, a estas dos últimas diapositivas en donde se mencionaba de una escala del 1 al 10, se preguntaba siendo 1 muy malo y 10 muy bueno, califique las siguientes características, y se preguntaba qué tal le parecía el tiempo en que se demoraba la constitución de una SAS, y el 27% estaba plenamente satisfecho. Un 18% o casi 19% estuvo casi perfectamente satisfecho, y el 19% digamos medianamente satisfecho. Nosotros sumamos todo esto, nos da más del 50%, es decir, más del 50% calificaba al tiempo de demora de la SAS como algo muy bueno, ¿verdad? Al final también se incluyó una pregunta que básicamente buscaba comprender si es que las personas, los empresarios que comenzaron a normalidad o provenían de ya haber tenido un RUC como persona natural o como persona natural obligada a llevar contabilidad o no obligada a llevar contabilidad, en aras de comprender también este switching que pudiese existir de informal a formal, o de un menor nivel de formalidad, a un mayor nivel de formalidad. Y lo que se encontró es que el 77% de los encuestados decía que
tenía antes de constituir la SAS un RUC como persona natural no obligada a llevar contabilidad. En otras palabras, lo que se ve aquí es que efectivamente hay un switch, hay un cambio de una persona que tenía un RUC, ¿sí? Como persona natural obligada, o no obligada a llevar contabilidad, particularmente este 67% representada no obligada a llevar contabilidad, que se cambia a crear una empresa, una sociedad por acción simplificada, ya es una empresa formal, que tiene que cumplir ciertas normas establecidas en la ley de compañías, ¿verdad? Entonces, me preguntó también por qué decidió pasarse a constituir una SAS, y entre ellas decía, para mejorar la imagen de su emprendimiento, pasar de persona natural a jurídica, sobre todo la facilidad para constituir este tipo de compañías. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Segundo. Los números son contundentes y nos enseñan objetivamente cuáles han sido los resultados de lo que ha sido este primer año de la SAS. En un año hemos tenido pues lo que tú nos has mostrado, y sin apasionamientos, como ya lo dijo Segundo, con la simple verificación de los números, la reforma ha cumplido su objetivo, nos guste más o nos guste menos. Muchísimas gracias nuevamente. La siguiente expositora es Teresa Núquez. Teresa no necesita mayor presentación, pero sin embargo voy a leerla su breve currículum, sobre todo para introducirle a nuestros amigos del extranjero, básicamente. Teresa es abogada por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, doctora en Derecho por la Universidad de A Coruña, España. Ha realizado estudios de maestría en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Arbitraje y Mediación. Es profesora titular de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en la cátedra Fundamentos del Derecho. Es profesora de posgrado en distintas universidades y conferencista en eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como docente y desarrollado su actividad profesional en el campo público como privado. Ha publicado algunas obras, así como ha colaborado como articulista de opinión. Actualmente se desempeña como juez de la Corte Constitucional. Teresa, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Bien, Esteban, muchas gracias. Primero quiero agradecerle a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros por esta invitación. También quiero agradecer especialmente al doctor Víctor Anchundia y a la cordial invitación del doctor Esteban Ortiz, que me permiten participar esta tarde y compartir con ustedes, no solo con quienes presencian, sino con este interesante panel, este evento. Bien, yo les he traído el análisis de una sentencia de la Corte Constitucional. La sentencia es una sentencia que hace un análisis de inconstitucionalidad, la 2213-IN del año 2020. Para eso voy a hacer yo primero una descripción de un pequeño antecedente procesal. Los señores Juan Carlos de Arquea, Bernardo Maya y Farid Simón proponen una acción pública de inconstitucionalidad por la forma y por el fondo de los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica para Defensa de los Derechos Laborales, y solamente por la forma en relación al artículo 7 de dicha ley. Antes de empezar con esta exposición, yo quisiera hacer algunas consideraciones previas que creo que son necesarias, ¿verdad? Antes de pasar al análisis, es necesario observar si estas disposiciones estaban vigentes al momento en que se hace el análisis de constitucionalidad. Y en este punto es importante señalar que a la fecha que se hace el análisis y que se dicta esta sentencia, los artículos 2 y 7 de la Ley Orgánica de Defensa de Derechos Laborales se encuentran vigentes y sin modificación alguna. Sin embargo, el artículo 1 de la mencionada ley había sufrido ciertas modificaciones que voy a tratar de explicarlas esquemáticamente. Primero sale la ley como tal, el artículo 1 de la Ley Orgánica de Defensa de Derechos Laborales. Posteriormente, en el año 2015, hay una disposición reformatoria 19ª del Código Orgánico General de Procesos. Sin embargo, esta disposición es exactamente igual, o mantuvo el texto exactamente igual de la ley. Posteriormente, la Ley Orgánica para la Reestructuración de las Deudas de la Banca Pública, la Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero hace una reforma a este artículo, le agrega un inciso para posteriormente, en el año 2018, a través de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones y Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, se deroga finalmente el artículo 1 de la Ley Orgánica de Defensa de Derechos Laborales. Entonces,
nosotros podríamos preguntarnos por qué la Corte Constitucional hace un análisis de constitucionalidad de este artículo 1 de la Ley Orgánica de Defensa de Derechos Laborales, que es donde se centra el eje de esta conferencia, si en realidad este artículo había sido derogado en el año 2018. Para ello, algunas precisiones. La primera, la demanda de inconstitucionalidad había sido presentada con anterioridad a esta derogatoria. Y segundo, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su artículo 76, numeral 8, establece que cuando las normas derogadas tengan la potencialidad de producir efectos contrarios a la Constitución, se podrá demandar y declarar su inconstitucionalidad. En este sentido, la Corte Constitucional ya se había pronunciado sobre la teoría de la ultraactividad de la ley derogada, señalando que existe la posibilidad siempre de revisar una norma, la constitucionalidad de una norma, cuando los efectos de esa norma sean aplicadas más allá del momento en que ella dejó de pertenecer al ordenamiento jurídico positivo. Y en ese sentido, la Corte empieza por analizar si esta norma, el artículo 1 de la Ley Orgánica de Defensa de Derechos Laborales, estaba produciendo o no efectos ultraactivos. Y en ese sentido, la Corte analiza y señala que efectivamente, aunque la norma había sido derogada, la norma a través de la cual había sido derogada, es decir, esta Ley Orgánica de Fomento Productivo en el artículo pertinente, había sido poco claro en su precepto legal. Y segundo, bueno, era tan poco claro que una institución pública, la Corporación Financiera Nacional, hace una consulta a la Procuraduría General del Estado. Y el Procurador General del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones constantes constitucionalmente y en la Ley Orgánica de la Procuraduría, expresa ante la consulta sobre el alcance de este artículo 1 de la Ley Orgánica de Defensa de Derechos Laborales, dice lo siguiente: en atención a los términos de la consulta, la Procuraduría concluye que los procedimientos coactivos en los que se hubiera realizado acciones de cobro por parte de las respectivas instituciones públicas al amparo del artículo 1 deben continuar sustanciándose en contra de los obligados principales o de los obligados subsidiarios en caso de incumplimiento de los primeros en aplicación de dicha disposición, hasta que se consiga la recuperación total de las acreencias, considerando al efecto que la derogatoria del artículo 1 de la Ley Orgánica de Derechos Laborales, introducida por la Ley Orgánica de Fomento Productivo, rige a partir de su publicación en el registro oficial hacia el futuro y por lo tanto no afecta a las situaciones jurídicas anteriores. Para efectos prácticos, este pequeño texto que les acabo de leer, así como la ambigüedad que existía en la Ley Orgánica de Fomento Productivo, era claro que esta norma del artículo 1 estaba produciendo efectos ultraactivos. Y al producir efectos ultraactivos, entonces entra dentro del control de la Corte Constitucional. Antes de entrar a ver qué decía esta norma, qué decía este artículo 1, sobre el cual se realiza el control constitucional, yo me voy a referir previamente al control formal que se hizo en esta sentencia. ¿A qué me refiero con esto? La demanda la demanda de inconstitucionalidad que se presentó, si bien fue puesta contra el fondo, es decir, contra el contenido de los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de Defensa de Derechos Laborales, también fue presentada una demanda de inconstitucionalidad por la forma de los artículos 1 y 2 más el artículo 7 de la misma ley. Los legitimados activos aducían que el proyecto de ley era contrario al principio de unidad de materia establecida en nuestra Constitución, dado que contiene regulaciones de derecho civil, administrativo y tributario que a criterio de los legitimados activos estaban expuestos de forma incoherente e inconexa. La Corte, luego de realizar un análisis de control formal, llega a la conclusión de que todos estos preceptos se encontraban objetiva y razonablemente dentro de un mismo núcleo temático y que no se había contravenido el artículo 136 de la Constitución ni el 116 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Bien, con todos estos antecedentes previos voy a entrar yo ahora hacia lo que es el control material o el control de fondo del artículo 1 de la Ley Orgánica de Defensa de Derechos Laborales. ¿Qué decía esta ley?
El primer inciso de este artículo permitía a las instituciones públicas a seguir el procedimiento coactivo de manera excepcional y subsidiaria en contra de todos los obligados por ley, incluyendo a los herederos mayores de edad que no hubieran aceptado la herencia con beneficio de inventario. En este mismo artículo se señalaba que en el caso de las personas jurídicas se autorizaba a las instituciones públicas a realizar el llamado levantamiento de velo societario para efectuar el cobro, pudiendo llegarse hasta el último nivel de propiedad, que siempre recaerá en personas naturales. El segundo inciso del mismo artículo permitía que se impongan medidas precautorias sobre bienes de terceros siempre que existan indicios públicos que estos en realidad pertenecían a los deudores principales o subsidiarios. Y el tercer inciso de esta norma extendía las competencias constantes, en el segundo inciso, a las jueces y autoridades administrativas en materia laboral en la fase de ejecución de sentencia proveniente de conflictos laborales. Entonces, como nosotros podemos notar, este artículo 1 tenía varios supuestos. Como estos supuestos se concentraban en dos puntos necesariamente, para el análisis que vamos a hacer, vamos a seguir esos dos aspectos, en dos acápites. El primero, los derechos sobre los que puede recaer las medidas establecidas en este artículo, y segundo, la persona jurídica y la forma como se trata el levantamiento del velo societario en esta disposición legal. Bien, en el primer acápite estoy yo sobre los terceros sobre los que puede recaer las medidas que están establecidas en esta norma. Como se ha descrito o como lo hemos venido señalando, ¿verdad? Esta norma legal permitía imponer medidas de ejecución coactiva en contra de bienes de terceros, pero cuya propiedad real presumiblemente era de sujetos pasivos de un procedimiento coactivo o de la fase de ejecución judicial en materia laboral. Primero, para empezar su análisis, la Corte parte del derecho a la defensa y en esta sentencia recuerda algo que va a ser muy importante para lo que se va a analizar. Recuerda que el derecho a la defensa está compuesto por un conjunto de garantías que exigen que si se discute sobre derechos y obligaciones de una persona, ésta pueda conocer los cargos que pesan en su contra, pueda presentar alegatos, pueda presentar pruebas de descargo en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. La potestad coactiva, recuerda esta sentencia, es una manifestación de la autotutela administrativa de naturaleza ejecutiva, pero no declarativa. Es decir, el ejercicio de esta potestad no está diseñado para la determinación ni de responsabilidades ni de acreencia, sino únicamente para el cobro o ejecución de créditos que sean previamente declarados. De esta manera, un tercero cuyos bienes pudieran ser objeto de una medida conforme a este artículo 1 de la Ley Orgánica de Defensa de Derechos Laborales, podría haber, en una primera mirada, visto vulnerado su derecho a la defensa en el supuesto de que únicamente fuera parte del procedimiento administrativo o judicial a partir de que la autoridad ya había tomado una decisión que afectaba el uso, goce y disposición de sus bienes. Este derecho se consideraba afectado dado que no había tenido la oportunidad de participar en la determinación del crédito o de la responsabilidad patrimonial, sea en un procedimiento en ejercicio de autotutela administrativa de carácter declarativo o en la fase de conocimiento del proceso laboral. Es importante recordar que el inciso segundo de esta disposición sobre la cual se hace este análisis en donde se observa esta demanda de inconstitucionalidad, en el segundo inciso de esta disposición se establece que se va a poder ordenar medidas sobre bienes a nombre de terceros siempre que existan indicios que son de público conocimiento de propiedad de los deudores. Por lo tanto, esta condición implicaba también la persecución y ejecución de bienes cuya traslación de dominio o su tenencia se encontraban presumiblemente inmersos en casos de abuso de derecho, de simulación contractual o de delitos penales relacionados. Para ello, la sentencia recuerda que conforme a la legislación vigente,
la buena fe, es decir, la conciencia de haber adquirido el dominio de las cosas por medios legítimos, exentos de fraude o de cualquier otro vicio, se presume en los actos y negocios jurídicos. Y que contrario a esta buena fe es el abuso del derecho. En la sentencia se cita jurisprudencia de la Ex Corte Suprema de Justicia, señalando que el abuso del derecho es un fenómeno que consiste en un ejercicio extraordinario, anormal y desconsiderado de un derecho subjetivo susceptible de causar un daño en relación a un interés ajeno. Pero también se señala que para poder lograr desentrañar si existe esta anormalidad o irregularidad que produce daños en un derecho sustancial, no basta con una serie de indicios, como señalaba el artículo, por parte de una autoridad judicial o administrativa, sino que era imprescindible que haya un procedimiento en el cual se revele la existencia de este fenómeno y que pueda convertir un acto que hasta ese momento era un acto jurídico en un acto ilícito. También esta sentencia reconoce que la legislación ecuatoriana, el ordenamiento jurídico del Ecuador, ha contemplado algunos mecanismos para la determinación del abuso del derecho, ¿verdad? Cuando estos se encuentran insertos en actos o en contratos. Un ejemplo de esto es la acción pauliana, la acción colusoria, y que para la declaración de que ha existido un abuso del derecho se necesita un procedimiento donde se ventile las pretensiones de las partes, las alegaciones de las partes, la prueba existente y se dé la posibilidad de contradecir la prueba. Y se establece también que ni el diseño del procedimiento coactivo, ni en la etapa de ejecución en materia laboral presentaban las facilidades necesarias para este debate, ni para la contradicción de la prueba, ni para la práctica de la prueba, ¿verdad? Razón por la cual la Corte determina que no son medios idóneos para dilucidar si ha existido un fraude o un abuso de derecho, tal como lo señalaba en los parámetros el artículo 1 de la Ley Orgánica de Defensa de Derechos Laborales. Bien, entonces, en consecuencia, la imposición de estas medidas excepcionales al tercero, al amparo de la disposición que se impugnaba en esta demanda, sería contraria al derecho a la defensa si la autoridad administrativa o jurisdiccional dictó de manera directa, prescindiendo de mecanismos jurisdiccionales idóneos para la determinación del fraude o el abuso de derecho con relación al patrimonio de los terceros, que permitan demostrar los presupuestos fácticos que exigidos por la norma jurídica que se impugnaba. También es necesario señalar que este punto es observado también a la luz del derecho a la seguridad jurídica, y la Corte recuerda que en el análisis de la seguridad jurídica se observan tres elementos: la certeza, la confiabilidad y la no arbitrariedad. En consecuencia, los negocios jurídicos efectuados de buena fe, con apego al ordenamiento jurídico que los rige, deben de generar certeza a sus intervinientes, especialmente en lo concerniente a su patrimonio, y que atentaría a esa certeza una interpretación contraria a la Constitución que permita a una autoridad pública optar por una vía alternativa para imponer restricciones al dominio de bienes ajenos, cuando nuestro sistema jurídico prevé determinados medios judiciales que son idóneos para la declaratoria de ilicitud de un acto jurídico o de un contrato. En consecuencia, en relación a lo que se ha venido expresando, la Corte en este punto establece una interpretación condicionada del artículo 1 de la Ley Orgánica de Defensa de Derechos Laborales, ¿verdad? En la misma se señala, y me permitiré leer esta parte, en el que dice, en el cual se considera que el artículo 1 de la Ley Orgánica de Defensa de Derechos Laborales en este punto será constitucional siempre y cuando se interprete que dentro de un procedimiento coactivo o en fase de ejecución de un proceso laboral, la imposición de medidas en contra de los bienes de un tercero, sea esta una persona natural o jurídica, se realizará de forma subsidiaria al deudor principal, dado que la disposición legal exige la existencia de un abuso de derecho, fraude, de un acto jurídico o de un contrato. Para la interposición de estas medidas, deberá de preceder una declaratoria judicial ejecutoriada que determine
el cumplimiento de dicha condición, la que se obtendrá por medio de mecanismos jurisdiccionales idóneos que permitan el debate y la contradicción. Eso en relación a la primera parte de este artículo del 1 de la Ley Orgánica de Defensa de Derechos Laborales. En relación a la segunda parte, que se refiere a las personas jurídicas, en este punto lo analizaremos de las consecuencias, a las consecuencias de la personalidad jurídica, pero con un especial enfoque a los entes jurídicos de carácter civil y mercantil. Para esto, la Corte en esta sentencia hace un análisis y toma una doctrina de derecho societario y señala que la creación de una persona jurídica de derecho privado trae como resultado una organización autónoma con patrimonio propio y capacidad de gestión que se distingue de sus instituyentes, estructurando un esquema de simplificación de relaciones y de impermeabilidad patrimonial. De ello se desprenden dos elementos fundamentales: que la persona jurídica es un centro de imputación diferente a la de sus miembros, y dos, que sus miembros limitan su responsabilidad frente a terceros por las operaciones sociales únicamente hasta el monto de su aporte. Por tales motivos, los miembros, socios o accionistas de una sociedad civil o mercantil deben de ser reputados como terceros con respecto a las relaciones jurídicas de dicha sociedad civil o mercantil, que pueda tener esta sociedad civil o mercantil con otros particulares o con el Estado, sean estas de carácter sustancial, administrativa, procesal o de otro orden, salvo regulaciones en contrario por parte del legislador. El artículo 1 que hemos estado mencionando a lo largo de toda esta charla establecía que en el cobro de acreencias por medio del procedimiento coactivo a personas jurídicas utilizadas para defraudar, se podía llegar hasta el único nivel de propiedad que siempre recaería en personas naturales. Por medio de esta disposición se facultaba a las instituciones del Estado que tienen potestad coactiva a proceder con la desestimación de la personalidad jurídica o el develamiento del velo societario en el caso de que se utilice a la persona moral de manera abusiva con fines fraudulentos. Si bien es cierto que el argumento de que los socios son un tercero extraño respecto a la sociedad por gozar de una personalidad jurídica independiente, no puede servir jamás de pretexto y menos de justificación para que se consume el fraude, el levantamiento del velo societario, como se señaló en la sentencia, no es una fórmula mágica a la que se apela sin más cuando intuitivamente se pudiera percibir que el resultado al que conduce mantener la separación entre socios y sociedad es injusto, ya que, como anota la jurisprudencia existente, las situaciones que justifican la desestimación de la personalidad jurídica son excepcionales y requieren un análisis cuidadoso. Es necesario entonces que la verificación de tales circunstancias se realice mediante un trámite adecuado que permita el debate suficiente y un análisis minucioso del acervo probatorio. Por ello, la legislación, el ordenamiento jurídico existente contempla que la acción de inoponibilidad de la personalidad jurídica contra una o varias compañías y contra de los presuntos responsables se tramita mediante un juicio ordinario, en el que es posible escuchar los alegatos que presentan las partes, en el que además es posible aportar pruebas, confrontar pruebas, realizar un análisis, y donde además también es posible solicitar una serie de medidas cautelares en caso de ser necesarias, como puede ser la prohibición de enajenar bienes o de gravar bienes o la suspensión de ciertos procesos de liquidación, etcétera, que ofrece el marco jurídico. Y del mismo modo, esta sentencia recuerda que existen vías jurisdiccionales alternativas para corregir el abuso del derecho en el uso de la personalidad jurídica, como puede ser la nulidad del contrato de sociedad o de acuerdos societarios que puedan considerarse que son ilegales o perjudiciales, siempre dentro del marco de un proceso, ¿verdad? Entonces, en atención a su excepcionalidad y al sumo cuidado que su análisis exige, la desestimación de la personalidad jurídica no puede ser conocida y resuelta dentro de un procedimiento coactivo, dando que la naturaleza de cobro ágil de créditos que se realiza en un procedimiento coactivo, por ejemplo, no permite el nivel de debate que es necesario
para el tipo de consecuencias jurídicas que van a suceder, ni ofrece garantías suficientes para que tanto la persona jurídica como sus socios o accionistas puedan presentar sus alegaciones, sus pruebas de descargo en los momentos oportunos y en igualdad de condiciones. En ese punto, la Corte también dictó una constitucionalidad condicionada, la que también me voy a permitir leer, ¿verdad? La sentencia en este punto expresamente señala que en relación a el análisis que se ha realizado a lo largo de la sentencia, es necesario realizar una interpretación condicionada del artículo 1, el cual será constitucional siempre y cuando se interprete del siguiente modo. En el caso del abuso de la personalidad jurídica a la imposición de una medida en contra de los bienes de los socios o accionistas de la sociedad en concreto, deberá preceder una sentencia o decisión ejecutoriada emitida dentro de una acción de develamiento societario o dentro de otro proceso jurisdiccional alternativo que permita corregir el abuso del derecho en el uso de la personalidad jurídica en los términos que indica el ordenamiento jurídico vigente. Y que es imprescindible que los terceros, como socios o accionistas en contra de quienes se pretende dictar las medidas de esta normativa, es imprescindible que ellos hayan sido parte de los procesos de determinación de fraude, abuso de derecho y de la acción, o, dependiendo del caso, de la acción de levantamiento de velo societario que se analiza. Bien, en verdad no sé cómo estoy de tiempo, Esteban, y si puedo realizar una conclusión, porque la sentencia tiene otro punto más de análisis, pero que no tiene que ver ya con el develamiento del velo societario ni con los terceros que puedan perjudicarse. Todavía tienes 5 minutitos. Ya, mil gracias. Bien, entonces finalmente esta sentencia, ya para concluir la idea, en vista de que me tomé la libertad de explicar un poco lo que había sido la inconstitucionalidad por forma y que esta había sido desestimada, más las consideraciones que hice sobre la ultraactividad, quisiera yo cerrar con lo que demandaba esta inconstitucionalidad. Esta inconstitucionalidad también abarcó el artículo 2 de la Ley Orgánica de Defensa de Derechos Laborales. ¿Qué hacía este artículo 2 de la Ley Orgánica de Defensa de Derechos Laborales? Añadía un inciso final al artículo 178 del Código Tributario. ¿Qué establecía el artículo 178? Esta disposición contenía en la regulación de la ejecución de la coactiva tributaria una regla general de suspensión del procedimiento coactivo en caso de presentarse una tercería excluyente con título de dominio y una excepción en el caso de que se trate del embargo de bienes conforme a la Ley Orgánica de Defensa de Derechos Laborales. La Corte aquí hace un análisis acerca del tema, ¿verdad? Y señala que dado que la eficacia en la recaudación es uno de los fundamentos para atribuir la ejecución coactiva a ciertas entidades públicas, la Corte ha señalado que al regular la suspensión de este procedimiento se deben tomar medidas que mitiguen los efectos del retardo en la ejecución, tomando en consideración el principio de celeridad que orienta el sistema procesal en el Ecuador. En la disposición impugnada, cuando se ordena un embargo de bienes conforme a los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de Defensa de Derechos Laborales, la suspensión del trámite coactivo no se produce cuando se haya presentado una tercería excluyente de dominio, sino únicamente cuando así lo haya decidido el Tribunal de lo Contencioso Tributario con base en indicios suficientes de la ilegitimidad del embargo, poniendo entonces en manos de la jurisdicción contencioso tributaria la decisión de suspensión mediante una lectura de las circunstancias del caso para recabar si existen indicios suficientes de ilegitimidad en la orden de embargo emitida por el funcionario recaudador. En consecuencia, ¿verdad? En el análisis de la Corte se señala que dicha medida reviste razonabilidad, ya que responde a los principios de eficacia administrativa y suficiencia recaudatoria constantes en la Constitución, sin poner una carga excesiva a los administrados, dado que no proscribe la suspensión del trámite coactivo de manera absoluta, sino que atribuye a la judicatura competente que conoce la tercería excluyente decidir sobre si dicha suspensión procede o no conforme a los méritos del caso. Y en ese sentido señala que
esta norma no es contraria a los principios de tutela judicial efectiva que consagra la Constitución, ni impone límites materiales con relación al derecho a la propiedad, sino que únicamente contiene una regla concreta con relación a su justiciabilidad, ¿verdad? La cual nunca va a impedir la discusión jurisdiccional sobre el dominio del bien ni la eficacia de las decisiones que las autoridades judiciales dicten en dicho proceso. En ese sentido, entonces, la Corte toma una decisión de constitucionalidad de este artículo 2. Si nosotros nos damos cuenta, este fue el marco de la sentencia dentro del cual se discutió este artículo 1 de la Ley Orgánica de Defensa de Derechos Laborales, que tenía estos dos puntos centrales que he tratado de explicar a lo largo de esta charla la tarde de hoy. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias a usted, Teresa. Esa sentencia es extraordinaria y sobre todo va guiando en temas de derecho empresarial también la aplicación del levantamiento del velo. Y más aún que las SAS como tal contienen normas justamente sobre el abuso del derecho a la mayoría o de paridad o de minoría, e inclusive una norma para posibilitar que a través del arbitraje intrasocietario se pueda canalizar también un levantamiento del velo, pero siempre a través de un procedimiento como claramente está establecido en la sentencia, que esto sirva para que nuestra legislación se vaya guiando en este tipo de pronunciamientos. Muchas gracias nuevamente. Ahora, para cerrar, voy a dar la bienvenida a Aurelio Gurrea Martínez, que es profesor de Gobierno Corporativo y que además es ya viejo amigo de esta casa, nos acompañó ya el año anterior y ha estado siempre preocupado por Ecuador. Decía, es profesor de Gobierno Corporativo, Regulación Financiera y Derecho Concursal Comparado en la Singapore Management University, así como director de la Iniciativa Global de Reestructuraciones de Singapur. Es abogado, economista y auditor de cuentas, doctor en Derecho, máster en Derecho y Finanzas por la Universidad de Oxford y máster en Derecho y Estudios Legales por la Universidad de Stanford. Sus intereses investigadores se centran en el derecho de sociedades, el derecho concursal, el derecho contable, las finanzas corporativas, la regulación financiera y el derecho del mercado de valores, con particular énfasis en el impacto que estas normas pueden suponer para el emprendimiento, la innovación, el acceso al crédito, el desarrollo de los mercados de capitales y el crecimiento económico. Es miembro del European Corporate Governance Institute, INSOL International y la American Law and Economics Association. Ha sido profesor, investigador y oponente en diversas instituciones de todos los continentes del mundo menos la Antártica, incluyendo la Universidad de Harvard, la Universidad de Oxford y la Universidad de Yale. Asimismo, es profesor del programa de formación para reguladores del mercado de valores que organizan conjuntamente la Universidad de Harvard y la International Organization of Securities Commission, IOSCO. Y es codirector de la Mesa Redonda en Reestructuraciones e Insolvencia organizada por la Universidad de Cambridge y la Singapore Management University. Ha recibido diversos premios y condecoraciones, incluyendo la Cruz del Orden de San Raimundo de Peñafort, otorgada por el Ministerio de Justicia de España, la beca Talentía, otorgada por la Junta de Andalucía para la realización de estudios de posgrado en la Universidad de Oxford, el premio al mejor artículo en Derecho y Economía en la Universidad de Stanford y la medalla de plata en Estudios Internacionales de Insolvencia, otorgada por el Instituto Insolvency Institute. En 2016 fue nombrado Rising Star of Corporate Governance por la Universidad de Columbia en Nueva York. Aurelio, muchísimas gracias por estar con nosotros. El piso es tuyo. Muchísimas gracias por tu siempre amables palabras, Esteban. La verdad que es un verdadero placer poder estar hoy aquí con todos ustedes. La pena es que no pueda ser presencialmente porque me ha venido a la cabeza precisamente que justo hace 2 años estábamos en la ciudad de Guayaquil celebrando el Congreso Anual del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas. Por tanto, guardo un especial y muy buen recuerdo de aquel evento. Además, fue un evento en el que yo creo que todos los compañeros y amigos del instituto sentimos el calor y el entusiasmo de todos los compañeros ecuatorianos, el entusiasmo además por esa mejora societaria que ya se estaba cuajando y por tanto la verdad que es un verdadero placer poder estar nuevamente aquí con todos ustedes. Entonces mi agradecimiento nuevamente a la Superintendencia de Compañías, en particular al superintendente, el doctor
Víctor Anchundia por la amabilidad de contar conmigo para este evento, al intendente, al doctor Esteban Ortiz, al profesor Paul Novoa, también de la Universidad San Francisco de Quito, a todos y tan grandes compañeros y amigos, ¿no? En segundo lugar, también quisiera empezar por felicitar no solo a la cumpleañera de hoy, que es la SAS, sino también a la Superintendencia de Compañías y a todo el extraordinario equipo de profesionales que han estado liderando esta vanguardista reforma societaria, que de hecho está llamando la atención no solo en toda la comunidad latinoamericana, sino que ya el propio doctor Esteban Ortiz lo conoce también, incluso a profesionales de India, profesionales de Estados Unidos, profesionales de Europa, académicos, reguladores, ya están poniendo el ojo en Ecuador y en esa vanguardista reforma que se ha realizado. Por tanto, mis felicitaciones vayan nuevamente por anticipado. Y en tercer lugar, antes de comenzar con mi exposición, también quisiera pedirle disculpas porque, como verán por el título de mi exposición, el tema que me han asignado el doctor Esteban Ortiz y el profesor Paul Novoa, como ven, es bastante sencillo, ¿no? Y es hablar sobre el futuro del derecho social y qué es lo que va a pasar en el futuro, como si uno tuviera pues una bola de cristal en la que pudiera visualizar lo que va a ocurrir. Pero bueno, vamos a intentar, con gusto, acepté el desafío y vamos a intentar esbozar lo que al menos está pasando en la actualidad, lo que puede pasar en el futuro y sobre todo, y de manera más importante, voy a comentar una serie de herramientas que creo que nos pueden ayudar a afrontar los problemas que puedan venir en el futuro con independencia de cuáles sean esos desafíos concretos en materia societaria. En cuanto a tendencias actuales, ¿no? Tendencias que podemos observar a nivel internacional en materia societaria, pues quizás resaltaría en primer lugar la digitalización del derecho de sociedades. Es algo que está ahora mismo en boca de todos los reguladores a nivel internacional. Digitalización además en un sentido amplio, un sentido que incluye pues, el uso de medios telemáticos para la constitución de sociedades, justo en la línea de lo que ha hecho la Superintendencia de Compañías en Ecuador y justo lo que representa también la SAS, no solo en la constitución de sociedades, sino también, y esto se ha acelerado mucho con la pandemia, para la celebración de juntas generales de accionistas. Incluso ya han empezado a salir los primeros estudios empíricos que analizan cómo ha impactado durante este año de la pandemia la realización de juntas de accionistas virtuales, cómo ha impactado en la protección general de los accionistas, ¿no? En su derecho de voz, en su derecho de voto. Ya hay los primeros estudios empíricos en ese sentido. Otro desarrollo en materia de digitalización es el uso de blockchain. Nuevamente, Ecuador, vanguardista también en este sentido, junto a estados como Delaware. No solo blockchain para el registro y la transferencia de acciones, que es, por ejemplo, la pionera iniciativa de Delaware que se puso en marcha para las sociedades cerradas hace ya algunos años, sino también el uso de blockchain para la propia financiación de las empresas, ¿no? El hecho de que puedan emitir una serie de títulos, valores, por ejemplo, como pueden ser acciones, como pueden ser bonos, que estén representados digitalmente en blockchain. Que eso es en realidad un poco como funciona una ICO, una Initial Coin Offering. Una Initial Coin Offering no es más que un nuevo modo de financiación empresarial que consiste en que las compañías emitan algo, normalmente utilizando la tecnología blockchain, y ese algo, que se denomina token, normalmente va a conferir una serie de derechos a sus titulares. Y en función de en qué consista exactamente esos derechos, pues va a tener la condición de deuda, la condición de capital, las propias acciones, los propios bonos, como digo, pueden estar representados, y ese serían la Security Token Offering, pero hay también posibles ICOs que no son necesariamente o no involucran valores negociables. Entonces, esto puede ser también un desarrollo muy importante en los próximos años, y de hecho ya lo está siendo. Y luego también quisiera resaltar en materia de digitalización el uso de inteligencia artificial. Ya ha habido casos en los que se ha comentado, por ejemplo, un Venture Capital Fund en Hong Kong, bastante famoso, que se comenta que tiene uno de los miembros del directorio, del Consejo de Administración, se comenta que es un algoritmo, y que precisamente ese miembro del directorio, ese algoritmo, es el que toma determinadas decisiones de inversión. Bueno, eso no es exactamente así, normalmente eso se cuenta para exagerar la historia, no es que se siente un algoritmo allí en la silla del directorio junto a todos los demás, alce la mano
y vote por una determinada decisión empresarial, sino lo que sí es cierto y lo que sí es cada vez más utilizado es que los propios directorios están confiando cada vez más en el uso de inteligencia artificial, en el uso de algoritmos alimentados con datos para la toma de decisiones. Y eso nos abre un abanico de desafíos y de oportunidades inmenso, porque nos lleva a replantearnos incluso el propio alcance de los deberes de los administradores, el propio alcance en la supervisión, la vigilancia de, a lo mejor los administradores no van a estar obligados a saber de inteligencia artificial o de datos, pero sí van a tener que hacer como una mini due diligence o un procedimiento de compliance mínimo para verificar a lo mejor cómo se recopilan esos datos, para hablar con los ingenieros encargados del diseño, por ejemplo, del algoritmo, y eso va a implicar al final cuestiones que hay que repensar en materia de deberes y en materia de responsabilidad administradora y toma de decisiones. Entonces, la digitalización, uno de los grandes bloques presentes y futuros. Otro que querría resaltar es el papel de los inversores institucionales, y esto sobre todo se observa principalmente en Estados Unidos. Si observamos las compañías cotizadas de Estados Unidos, por ejemplo, en los años 50, en los años 60, la verdad es que la mayoría de los accionistas eran pequeños inversores que eran pues poco coordinados, que eran poco sofisticados, que eran principalmente minoristas, pequeños inversores. En cambio, eso ha cambiado radicalmente en los últimos 50 años. Si vemos a día de hoy la gran sociedad cotizada de Estados Unidos, la mayoría son inversores institucionales. Son mutual funds, son pension funds, son insurance companies, compañías de seguro, entidades financieras, un cúmulo de todos, pero lo cierto es que a día de hoy en torno al 80% del capital de las compañías de Estados Unidos está en manos de inversores institucionales. Eso lleva a muchos desafíos nuevos para el derecho de sociedades, porque al final eso significa que estos inversores institucionales, por un lado, van a tener la posibilidad de tener un mayor poder sobre las compañías, y de manera más importante, que es algo que han resaltado, por ejemplo, los profesores Ronald Gilson y Jeff Gordon en un paper que publicaron hace ya casi una década, que ellos comentaban que al final el derecho societario tradicionalmente se ha intentado o se han centrado en alinear los intereses de los administradores con los intereses de los accionistas, pero ¿qué ocurre si ponemos un intermediario entre el accionista último y las compañías, ¿no? Estos inversores institucionales, que pueden perseguir su propia agenda, sus propios intereses, sus propios conflictos de interés? Entonces, ahí conviene también hablar de gobierno corporativo, no solo para las compañías cotizadas, sino también para estos nuevos intermediarios que existen en los mercados. Ello ha dado lugar, de hecho, incluso hay solo tres inversores institucionales, los conocidos como los tres grandes, ¿no? El Big Three, que sería BlackRock, Vanguard y State Street. Estos solos tres controlan en torno al 20% de las compañías de Estados Unidos. Por tanto, parece que está habiendo una reconcentración del capital en las grandes compañías cotizadas, no en el sentido ecuatoriano, en el sentido latino en general, de haber accionistas de control, particularmente familias o Estado, sino una reconcentración del capital en manos de estos inversores institucionales. Y ello ha dado lugar también a que hayan surgido esta figura, los proxy advisors, porque muchos de estos inversores institucionales son inversores racionalmente pasivos, son inversores, o como usando la terminología de Gilson y Gordon, reticentes, no necesariamente pasivos, porque sí que si hay alguien con una buena idea que se les aproxima para realizar un cambio, sí que lo van a apoyar. Por tanto, no son necesariamente pasivos, sino reticentes, y si alguien propone algo, ahí sí se animan. Entonces, claro, muchos de estos inversores institucionales no se involucran, no invierten en información de las compañías, porque directamente compran el índice completo, ¿no? Son los famosos index funds. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una pasividad que intenta ser solventada muchas veces por estos proxy advisors, estos asesores de votos, pero también están en tela de juicio, o hay mucha discusión en torno a los proxy advisors, porque hay quienes comentan que tienen mucho poder y en cambio no tienen suficiente interés económico, no tienen el skin in the game para decidir qué es lo más oportuno o lo más maximizador. Tienen posibles problemas de conflictos de interés también, que llevan a cuestiones también regulatorias y societarias que conviene tener en cuenta. Otro desarrollo actual y futuro es el cada vez más importante papel del activismo accionarial. Eso ha sido una respuesta que tradicionalmente el activismo accionarial ha tenido muy mala prensa, ¿no? Porque se han vendido como esos
hedge funds agresivos y con mero interés lucrativo a corto plazo que intentan destruir compañías a costa de realizar lucro. Pero lo cierto es que no hay evidencia empírica de que eso sea así. De hecho, un estudio muy influyente publicado en el año 2015 por el profesor Lucian Bebchuk y sus coautores demostraron que el activismo accionarial no perjudica el valor a largo plazo de las compañías. Y en cambio lo que sí que hace es intentar monitorear de manera más estrecha a los administradores y a los socios de control. Por tanto, crea beneficios y no está claro que ocasione perjuicios. Ha habido una gran discusión, sobre todo en Europa, se ha alertado que viene el activismo accionarial, y ha sido la excusa, el cortoplacismo creado por el activismo accionarial en parte, para iniciativas como, por ejemplo, la adopción de acciones de lealtad, ¿no? La famosa Loyalty Shares adoptada en Francia, adoptada en Italia, adoptada recientemente en España, en Bélgica, que en realidad, a mi modo de ver, y yo he sido bastante crítico con estas acciones, yo creo que van a crear más problemas que beneficios, porque para empezar se han implementado sobre la base de un problema que, como señala el profesor Mark Rowe y muchos otros, es inexistente, y sobre todo en Europa. Si no está claro que exista un cortoplacismo en Estados Unidos, todavía mucho menos en Europa o en América Latina o en Asia, donde hay principalmente accionistas de control todopoderosos a los que no van a poder hacer frente estos activistas. Entonces hay que pensar muy bien en el contexto concreto en el que estamos moviendo, porque de hecho no solo es que no haya suficiente activismo accionarial, a mi juicio, en América Latina, por ejemplo, sino que es que a mi modo de ver yo creo que debería haber mucho más activismo accionarial, porque es una manera de monitorear a los administradores y a los socios de control, externalizando de esta manera la actividad de control en beneficio de los accionistas. Otras grandes discusiones a nivel internacional en materia de sostenibilidad, en materia del propio propósito de las compañías. Hemos visto recientemente, por ejemplo, una propuesta curiosamente realizada por un activista, esos que critican que solo buscan el beneficio a corto plazo, en que en la compañía Exxon quería implementar políticas medioambientales y precisamente ha sido un pequeño activista el que ha propuesto la medida para fomentar una mayor conciencia medioambiental en materia sobre todo de cambio climático. Entonces han sido los activistas quienes han propuesto eso con el apoyo de los inversores institucionales, han conseguido la medida, han conseguido tener mayores sitios en el Consejo de Administración. Entonces, por tanto, son los propios administradores los reacios muchas veces a este problema. Luego hay también desafíos presentes y futuros en materia de diversidad, en materia de composición del Consejo de Administración, tipo de directores que hacen falta, cómo nombrarlos y, por supuesto, están presentes y, sobre todo, todavía en América Latina, en Asia, en algunos otros países, los problemas tradicionales, ¿no? De cómo facilitar la apertura y funcionamiento de sociedades, cómo proteger a los minoritarios, etc. Entonces, a mi modo de ver, muchos de estos problemas, si bien existen, sobre todo algunos, en América Latina, sobre todo aquellos como el activismo accionarial, los inversores institucionales, todavía no han llegado y no tienen tanto impacto. Pero en América Latina existen todavía muchos desafíos pendientes, muchos viejos problemas, antiguos conocidos, pero que siguen estando ahí y por tanto sin perjuicio de estar alerta sobre estas nuevas tendencias y estos nuevos desafíos, creo que es muy importante que pongamos el foco, al menos todavía, sobre todo en estos grandes problemas que clasifico básicamente en 5, ¿no? 5 que además han sido atajados de lleno, sobre todo los 4 primeros, por la extraordinaria reforma societaria implementada en Ecuador. El primero es algo que desgraciadamente existe todavía en muchos países de América Latina, que son los altos costes de constitución y funcionamiento de sociedades. En ocasiones se critica que existen unos altos niveles de informalidad, sobre todo en economías emergentes, pero no nos hemos planteado muchas veces por qué existen esos niveles de informalidad. Quizás, y solo quizás, tenga algo que ver el hecho de que resulta extremadamente costoso formar parte de la formalidad. No solo por los costes de constitución y funcionamiento de sociedades, sino incluso por los propios costes de liquidación y salida del mercado. Por eso las normas de liquidación, por eso las normas de concursales, de dar una salida rápida y eficiente para reasignar los activos de las compañías y poder promover la disolución rápida de las compañías es fundamental, porque todo eso se descuenta a la hora de montar un negocio.
Por tanto, yo creo que justo lo que acaba de realizar Ecuador, lo que ha expuesto el superintendente, lo que ha comentado Segundo sobre los datos tan extraordinarios de la SAS en Ecuador, justo han atacado de lleno ese primer problema tradicionalmente existente en América Latina. Otro problema tradicionalmente existente es la falta de flexibilidad del derecho de sociedades, esas normas imperativas que han impregnado toda la normativa societaria. Nuevamente, Ecuador ha atajado este problema con la SAS. La falta o el recelo sobre la protección de la discrecionalidad empresarial, la famosa Business Judgment Rule, por qué los jueces deberían revisar decisiones exclusivamente empresariales. Ha habido un cierto recelo también en los países de la comunidad latinoamericana, lo cual ha ocasionado además no solo que los jueces a lo mejor no sean los más idóneos para decidir cuestiones meramente empresariales, sino que además crea mayor litigiosidad y además otro problema muy importante, que es mayor aversión al riesgo de los administradores. Comentábamos, de hecho, por redes, el doctor Esteban Ortiz y algunos otros compañeros, hace no demasiado, que justo entidades como Pfizer se planteaba el CEO de la compañía si obtener financiación del gobierno o, por otro lado, rechazar esa financiación y ir directamente a la financiación privada para la vacuna contra el COVID. Y él apostó por lo más arriesgado, que es decir, no, voy a intentar desarrollar la vacuna. Algún compañero compartió la noticia comentando a propósito de la Business Judgment Rule. Y precisamente el CEO de Pfizer tomó la decisión más arriesgada, por supuesto, basada en información adecuada, con un procedimiento de la toma de decisiones adecuado, sin conflicto de interés y sin violación de las normas legales, que son los principales requisitos para estar protegidos por la discrecionalidad empresarial, pero se fue a la decisión arriesgada. Entonces, precisamente, si no promovemos y si no protegemos esa discrecionalidad empresarial, estaremos destruyendo también un adecuado nivel de riesgo que pueda llevar a la innovación y al desarrollo. Otro grandísimo problema de estados, por ejemplo, de América Latina es el problema de la falta de protección de los minoritarios, ¿no? El conocido problema de tunneling, de esa canalización de recursos sociales de la compañía que se desvían, muchas veces se desvían de manera sutil, no necesariamente es meter la mano en la caja, ¿no? Eso es demasiado obvio, ¿no? Lo que hacen muchas veces los accionistas de control, pues es al final nombrar a toda su familia, crean un directorio y nombran a todos a miembros del directorio con una retribución, transacciones con partes relacionadas, pueden ser muchas veces también mecanismos para precisamente exportar esos recursos sociales y llevarlos a los intereses de la compañía. Muchas veces no es necesariamente una extracción de recursos directa, sino que es simplemente intentar que la compañía siga los objetivos que le interesa al grupo empresarial o la familia de control. Todas esas prácticas hay que intentar evitarla y nuevamente la pionera y vanguardista reforma de Ecuador las ha atajado. El único problema que sigue estando quizás todavía persistente, y me consta que el doctor Esteban Ortiz, la Superintendencia de Sociedades, está ahí batallando, proponiendo varias reformas muy interesantes en este sentido, son los tradicionales problemas de enforcement que ha habido en América Latina y que hay todavía en muchos países, sobre todo economías emergentes. En muchos casos es por falta de medios, hace falta una reforma del sistema judicial en profundidad, hace falta que haya cortes especializadas, hace falta eliminar en algunos países también, hay problemas, por ejemplo, de corrupción, hay problemas de excesivos formalismos que entorpecen esa labor eficiente de los tribunales. Entonces, hay que enfatizar y hay que mejorar el enforcement. Ese es un desafío pendiente de casi todos los países, sobre todo emergentes. Pero también tengo que decir aquí que Ecuador también, con su extraordinaria reforma societaria, ha hecho mucho en este sentido. No porque haya reformado el sistema judicial, al menos hasta donde me consta, sino porque ha implementado algo que muchos incluso en nuestro propio trabajo académico también hemos sugerido, que es una forma rápida o más sencilla de solventar, al menos parcialmente, mientras se mejora el sistema judicial, que es implementar mecanismos, como denominamos algunos, de auto-enforcement. ¿A qué me refiero con mecanismos de auto-enforcement? Pues si ocurre algo malo, normalmente, pues si vamos al derecho de Delaware, pues va a haber una demanda y va a haber una resolución a posteriori, ex post. Y esa resolución rápida y contundente ex post incentivará ex ante un mejor comportamiento de los operadores. Pero el sistema sobre todo es ex post. Lo que se ha hecho en Ecuador es ir a sistemas ex ante,
de aprobación ex ante de una mayoría de la minoría, de una mayoría cualificada de accionistas o de una mayoría, por ejemplo, en las grandes sociedades de directores independientes. Entonces, en ese sentido, si excluimos a las partes en conflicto, pues ahí podemos resolver ex ante lo que en otro caso o en otros países podría resolverse ex post. Por tanto, nuevamente creo que Ecuador ha observado y atajado de lleno los grandes problemas. Ahora bien, lo que yo me pregunto es, si a día de hoy yo creo que no cabe la más mínima duda de que Ecuador se ha situado a la vanguardia del derecho societario en América Latina. De hecho, en un artículo publicado con el doctor Esteban Ortiz y con Paul Novoa, comentamos que precisamente la reforma de Ecuador debería servir como inspiración para otros países de la región interesados en modernizar su normativa societaria. Todos coincidimos en la bondad y en los efectos previsiblemente positivos de la reforma, y no solo previsiblemente, como comentaba Segundo, también ya latentes, como confirman los datos. Ahora bien, la gran pregunta es, si la reforma es tan positiva, si la reforma es tan beneficiosa, ¿por qué no se ha realizado antes? ¿Y por qué no se realiza sobre todo en otros países de la región que todavía están muy por detrás de lo que está a día de hoy Ecuador, que está, yo diría, me atrevería a decir, el número 1, al menos en materia de ley en los libros del derecho, en los libros en materia societaria, me atrevería a decir que es el número 1 de América Latina? Y sobre todo, ¿cómo conseguir que Ecuador permanezca a la vanguardia del derecho societario en el futuro? Porque, insisto, he comentado algunas tendencias, algunos desafíos del derecho societario, pero en realidad nadie sabe, nadie tiene una bola, al menos yo no la tengo, de cristal para visualizar cuáles van a ser los grandes problemas futuros del derecho societario, pero lo que sí voy a dar es una serie de pinceladas sobre el modo en el que, a mi juicio, deberíamos poder estar preparados, tener las herramientas para abordar cualquier desafío que nos pueda llegar en el futuro. Porque a mi modo de ver, el hecho de que países todavía no tengan la SAS o no tengan ni siquiera la intención de implementar reformas societarias del calado de las de Ecuador, se debe en gran medida, al menos a mi modo de ver, a la falta de innovación en la academia jurídica tradicionalmente existente en la mayoría de países de tanto España como América Latina. Es decir, venimos de una tradicional academia jurídica eminentemente más doctrinal, más descriptivista casi de lo que hay, analizar e interpretar lo que existe, en lugar de analizar lo que podría o lo que debería existir en muchos casos, ¿no? Entonces, por supuesto, hay muchas y muy grandes, notables excepciones, pero precisamente yo siempre cuando hablo de la SAS sitúo, yo creo, el punto de partida en América Latina, sobre todo en el extraordinario trabajo del profesor Francisco Reyes Villamizar, que fue el que precisamente a través del estudio comparado económico de las leyes y las instituciones importó la SAS francesa, en realidad con más elementos de los tipos societarios de Estados Unidos, hizo ahí una combinación al final para implementar la SAS colombiana, y la SAS colombiana fue la que se replicó en la OEA, y de la OEA fue la que inspiró principalmente a la SAS ecuatoriana. Pero en definitiva, todo este proceso de innovación ecuatoriano en materia societaria ha derivado en parte de mirar a lo que hay en el exterior, ¿no? Un proceso de innovar a nivel local, mirar lo que hay fuera, y precisamente eso es lo que hizo también el profesor Francisco Reyes, pero en realidad se remonta, a mi modo de ver, la SAS y el éxito que está teniendo no solo en Ecuador, sino también, por ejemplo, en Colombia ha sido también estrepitoso el éxito que ha tenido la SAS, se remonta a una innovación jurídica. Pero por desgracia, insisto, el modo en el que hemos mucho estudiado derecho, hemos aprendido, hemos realizado incluso investigación jurídica, ha sido más descriptivista, enfatizando, describiendo lo que hay y no tanto lo que podría haber. Por tanto, ¿cómo garantizar que las leyes van a poder seguir siendo innovadoras, vanguardistas, y vamos a poder seguir innovando con independencia de cuáles sean los desafíos que nos traiga al futuro? Pues tengo 5 breves recomendaciones y con esto ya concluyo. La primera es mirar al mundo, y esto es algo que resulta muy sencillo a día de hoy porque tenemos a nuestra disposición blogs como el de la Universidad de Oxford, como el de la Universidad de Harvard, plataformas como Social Science Research Network que ponen a disposición de toda la comunidad internacional papers que se pueden descargar electrónicamente de manera gratuita. Es muy sencillo, ya no hace falta hacer como antiguamente algunos hemos hecho, que nos íbamos a alguna universidad italiana a investigar en esa biblioteca
libros de siglos pasados, ¿no? Ya no es necesario ese proceso, ya uno eso lo hace más casi por gusto que por necesidad. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas ideas, yo diría la mayoría de las ideas son universales. Y el hecho de que sean universales muchas veces nos van a dar ideas, lo que está haciendo Malasia, lo que está haciendo Filipinas, lo que está haciendo Indonesia, puede dar justo con la tecla que tienen en la cabeza Ecuador o que tiene Bolivia o que tiene México para una reforma societaria, porque las ideas son universales y los problemas en muchas ocasiones también. Al final, la legislación de Singapur o la legislación de Malasia también intenta dar respuesta a los mismos problemas que Ecuador. Al final se trata de agilizar el proceso de constitución y funcionamiento de sociedades, de resolver los problemas entre mayoritario y minoritario, de resolver los problemas entre administradores y accionistas. Si es que son los mismos problemas a nivel internacional. Por tanto, ¿por qué no mirar al mundo, que a día de hoy es muy sencillo y eso nos va a permitir realizar innovaciones, así sean innovaciones locales? Es decir, no se trata de que seamos los innovadores mundiales, pero por lo menos si alguien ha innovado en cualquier parte del mundo, ¿por qué no ver lo que se ha hecho, ver si es encajable, comparar, porque esa es otro defecto que creo que ha existido en la investigación jurídica en nuestros países, es que muchas veces se denomina derecho comparado y en realidad no se compara, lo que se hace es se describe Italia, Francia, España, bla, 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 y luego ni siquiera se compara, ¿no? Es como se describe la regulación en varios países y ahí nos quedamos, ¿no? Lo que hay que contrastar diferentes respuestas, diferentes modelos regulatorios a los mismos problemas y ver si alguna tiene encaje en nuestro país o no, teniendo en cuenta las particularidades locales. En segundo lugar, hay que cuestionar todas las instituciones jurídicas. Hasta hace muy poco en Ecuador, por lo que tengo entendido, ni siquiera se cuestionaba si una sociedad podría o debería ser constituida con un único accionista, o no se cuestionaba la idoneidad o la deseabilidad del capital social mínimo, o muchas veces los directores independientes. Esto es un tema que también me ha llamado mucho la atención, en el que he trabajado bastante en los últimos años, que parece que todo el mundo habla de los directores independientes, todos tenemos en la cabeza que hay que ser independientes, pero no tenemos en cuenta una cosa muy básica, que de hecho nos recordó el profesor Lucian Bebchuk en un artículo que publicó en el año 2017, algo muy básico, y él básicamente lo que dijo fue: señores, en compañías con accionistas de control, el accionista de control es quien controla la asamblea, y si controla la asamblea va a ser quien controle el nombramiento de todos los administradores, todos los directores de la compañía, incluyendo los independientes. Entonces al final el independiente es nombrado por el accionista de control. Y se supone que el independiente está nombrado para controlar, entre otras cosas, al accionista de control. Pero si el accionista de control es quien lo nombra, quien lo destituye, quien lo retribuye, pues ahí puede perderse cierta independencia. Y aunque no se pierda, desde el punto de vista externo se puede percibir esa falta de independencia. Y esa percepción de la falta de independencia puede ocasionar que inversores externos, que Warren Buffett, por ejemplo, decida no invertir en una compañía pues, ecuatoriana si no cree que esos directores independientes van a ser verdaderamente independientes. Y el caso de los directores independientes, además, creo que es particularmente importante en países como Ecuador, por eso nuevamente la reforma que se ha realizado en este sentido creo que es extraordinaria, porque si el enforcement ex post no funciona, precisamente tenemos que poner más énfasis en esos mecanismos ex ante, y uno es los directores independientes. La acción social de responsabilidad, nuevamente, hay muchos países que siguen sin tener la acción derivada que acaba de implementar Ecuador. Entonces, eso no tiene sentido no tener una acción derivada. ¿Por qué? Porque al final, si la acción social de responsabilidad depende en que la mayoría de los accionistas decidan iniciar la acción contra los administradores, no estamos teniendo en cuenta que la mayoría de sociedades latinoamericanas tienen accionistas de control, los propios administradores son los accionistas, entonces ellos mismos no van a votar en favor de demandarse a sí mismos en su calidad de accionistas, demandarse como administradores. Por tanto, hay que ver por qué existe, hay que cuestionar todas las instituciones jurídicas, por qué existen las acciones derivadas y por qué tiene sentido aún más en países como Ecuador. En tercer lugar, el análisis económico y multidisciplinar de las normas jurídicas es fundamental. Si el derecho es un instrumento de ordenación social que va a afectar al comportamiento de los ciudadanos, no puede omitirse y no puede estudiarse de manera aislada, doctrinalmente, la naturaleza jurídica del cheque y todas estas cuestiones que en realidad pueden ser intelectualmente fascinantes, pero que no aportan directamente al bienestar de los ciudadanos el analizar si la naturaleza jurídica del cheque pues es de un modo u otro. Lo que importa para el bienestar de los ciudadanos, lo que importa para la generación de riqueza, la generación de empleo, es justo lo que Ecuador ha hecho. Hacer un análisis minucioso de las normas
y ver cuáles tiene sentido mantener, cuáles tiene sentido abolir, cuáles tiene sentido reformar. Y ojo, no se trata de abolir, como comentaba el superintendente de compañías, no se trata de reducir la protección de terceros, no se trata de abolir instituciones que dan protección a terceros, no, se trata de cuestionar cuáles de esas instituciones generan costos que a su vez no generan beneficios claros, ya sea en términos de emprendimiento, en términos de protección a terceros. Y si no generan beneficios claros, o se reforman o se suprimen. Entonces hay que hacer un análisis económico, hay que ver el impacto de las normas en el comportamiento de los ciudadanos. Yo esto lo explico mucho en el ámbito del derecho concursal. En el ámbito concursal, en muchos países, y Ecuador es uno de ellos, no hay muchos procedimientos de reorganización. ¿Por qué no hay muchos procedimientos de reorganización? Pues bueno, quizás tenga algo que ver el hecho de que los procedimientos de reorganización no han sido lo eficientes o lo atractivos que debieran tanto para deudores como acreedores. Y precisamente por eso todos huyen de los procedimientos de insolvencia. Y yo siempre comento a mis alumnos que la mejor forma de evitar la insolvencia es no emprender. La segunda mejor forma, no tomar dinero prestado, no tomar deuda. Y la tercera mejor forma es no tomar riesgo ninguno. Pero claro, estos son los ingredientes perfectos para destruir el emprendimiento, la innovación y el crecimiento de un país. Por tanto, hay que pensar muy bien cuál es el impacto de las leyes, cuál es el impacto de las instituciones en el comportamiento de los individuos y en el bienestar general de la sociedad. En cuarto lugar, y esto es algo que por desgracia se ha olvidado también en muchas facultades de derecho de los países de la comunidad iberoamericana, muchas veces se estudia derecho societario diciendo, artículo 1, la sociedad por acciones tal se constituirá de esta manera, con este capital, bla, bla, bla. Pero nos olvidamos de lo más importante, que es qué debemos pedirle a una normativa societaria. ¿Cuáles son o cuáles deberían ser los objetivos del derecho sociales? Porque si esta pregunta no la tenemos clara y no la tenemos siempre en mente a la hora de diseñar, de mejorar, de modernizar la normativa societaria, no vamos a conseguir los objetivos deseados y no vamos a poder evaluar tampoco la deseabilidad de las reformas implementadas. Entonces, es fundamental. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que le pedimos? Y yo creo que hay bastante consenso ya a nivel internacional de que por lo general hay que pedirle dos grandes cosas al derecho societario. Uno es facilitar la constitución y puesta en funcionamiento de sociedades, y dos es reducir los problemas que existen entre administradores y accionistas, entre los propios accionistas y entre la sociedad y terceros. Y eso es precisamente lo que acaba de hacer la reforma ecuatoriana, ir de lleno a resolver, sobre todo con las SAS, el primer grupo de problemas, constitución y puesta en funcionamiento de sociedades, y a través del paquete de reformas societarias adicionales, atajar los problemas de los conflictos entre las diferentes partes. Y en último lugar, una vez que se innova, una vez que se crean estas ideas, ya sean propias o ya sean importadas de otros países, es muy importante darlas a conocer, que la sociedad civil, que los operadores la conozcan, porque no se trata de yo sugiero algo e inmediatamente se va a realizar. De hecho, todo lo contrario. Me acuerdo cuando el profesor Francisco Reyes Villamizar propuso la SAS, por ejemplo, fue tachado, tildado casi de hereje en Colombia, ¿no? ¿Cómo una SAS? ¿Cómo un único accionista? ¿Cómo no va a haber notarios? ¿Cómo va a haber tanta flexibilidad y tanta libertad contractual? Fue básicamente de hereje. Entonces fue a través de eventos como actividad tan extraordinaria que organiza la Superintendencia con la Universidad de San Francisco de Quito, estos eventos de divulgación, todos los que está realizando la Superintendencia de Compañía, los que hay que intentar vender y demostrar y enseñar cuáles son las bondades de la reforma, las necesidades de los empresarios, de la manera en la que las reformas van a ayudar a solventar esos problemas, a dar respuesta, y no basta solo criticar, que es muy sencillo y es lo que normalmente se ha hecho en nuestros países, en la academia. Es el legislador propone algo y luego la academia muy fácilmente describe y critica. No, los académicos, los investigadores deberían ir por delante de las leyes, sugiriendo y ayudando a los reguladores, a quienes tienen responsabilidad legislativa, sugiriendo ideas, propuestas concretas que intenten solventar esos problemas, que intenten anticiparse a los problemas y que intenten dar respuesta a los grandes problemas de la sociedad. Por tanto, simplemente ya para concluir, comentar que el derecho no es solo un instrumento de tutela de los derechos y la libertad de los ciudadanos, como tradicionalmente se nos ha enseñado, sino que también es un poderoso mecanismo para promover el crecimiento económico y la mejora del bienestar colectivo. Ahora bien, para conseguir ese objetivo necesitamos que las instituciones respondan a los problemas reales de la sociedad, a los desafíos futuros,
Y para ello se requiere reformas vanguardistas, se requieren reformas innovadoras, estar en constante evolución y mejora. Por eso hay que poner un mayor énfasis en el análisis económico y realmente comparado, no meramente descriptivo de otros países. Hay que seguir la literatura internacional, la literatura empírica, porque lo que un autor de Malasia, de Indonesia, de Singapur, de China, de India, de Italia pueda sugerir, puede ser relevante precisamente para dar con la tecla que nos hace falta para resolver un problema concreto en Ecuador. Y sobre todo no hay que perder de vista los objetivos del derecho de sociedades. Por tanto, en mi opinión, la SAS no solo es un extraordinario vehículo que va a impactar de manera significativa en el emprendimiento, en la innovación, en la constitución, en la competitividad, en la financiación, en la formalización de las empresas en Ecuador, sino que a mi modo de ver, la principal o una de las principales beneficios que va a traer la SAS es ayudar a cambiar, como ya de hecho lo está haciendo, el modo tradicional de entender, de estudiar y de diseñar las instituciones societarias. Porque precisamente a través de ese paradigma y a través de analizar las instituciones societarias, como precisamente hizo la Superintendencia de Compañías para promover esta extraordinaria y vanguardista reforma societaria, creo que ese es el único camino para estar preparados para el futuro y lo que pueda venir en el futuro. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, Aurelio, por esta extraordinaria presentación. Resumiendo sobre tu presentación sobre el futuro del derecho societario, Ecuador, en Ecuador podríamos decir que ese futuro es el presente y de esa manera tenemos un reto enorme para poder aplicar todo lo que se viene. Y desde luego, claro, estos debates tradicionales sobre la tesis ultravires, la imposibilidad de las compañías unipersonales, la existencia de comisarios. Si bien esas discusiones a veces desvían la atención, parafraseando al gran Francisco Reyes, a los asuntos cruciales, creo que podríamos decir que en Ecuador eso está siendo superado. Si bien todavía hay criterios que son comprensibles y además son legítimos, pero de todos modos la intención siempre ha sido poder analizar en la práctica lo que sucede en nuestra realidad y a través de la normativa poder aplicarlo. Creo que esa es una de las grandes ventajas que tiene o de las grandes contribuciones que tiene el derecho societario y las reformas y sobre todo cómo ha contribuido al crecimiento económico y a incrementar desde luego el bienestar general. Con esto, en honor al tiempo, quiero agradecerles a todos los ponentes, a Segundo Camino, a Teresa Núquez, a Aurelio Gurrea, al superintendente Víctor Anchundia, y también realizarles una invitación para el día de mañana. Continuamos con las segundas jornadas sobre la sociedad por acciones simplificadas. Va a exponer Osvaldo Santos y nos hablará sobre las acciones de abuso, José Miguel Mendoza de Colombia sobre el informe societario que fue mencionado hace un momento, Ana María Larrea sobre los pactos parasociales y las SAS, y Margot Chiriboga sobre la autonomía de la voluntad y casos prácticos. Con esto, nuevamente agradecerles y damos por concluida la jornada de hoy. Muchísimas gracias y hasta el día de mañana. Gracias.